Una exposición que conmemora la batalla de Machichaco, que como todas y todos sabéis, este año, el 5 de marzo, concretamente, se celebra el 85 aniversario de la batalla. Está en las dos plantas y tiene que ver con la representación de la batalla de Machichaco. En esta planta, fundamentalmente, tenemos esta carta de navegación en la que hemos puesto un poco así cómo fue la posición de los barcos que participaron en ella. Están todas las maquetas que la Asociación de Maquetistas de Portugalete tiene con respecto a esta misma batalla y algunas piezas más que podéis admirar. Y en la planta de abajo, sobre todo, son fotografías y paneles de otras exposiciones que ha habido y que nos han cedido el Museo Naval de Donosti, el Museo de Palencia y otras cosas que hemos sacado nosotros. Ese es el resumen, la explicación de esta exposición. Yo en Navarra llevó la peor parte, porque entonces es cuando el Canarias ya se metió con él directamente hasta que lo hundió. Y ahí es donde murieron, pues de 40 y tantos tripulantes, pues se salvaron 20. Después, ya posteriormente, el Canarias apresó al Galdames, se lo llevó a Pasajes y a los 20 tripulantes que se salvaron del Navarra, pues los recuperó y luego, finalmente, aquí está la historia un poco, pues gracias al segundo comandante del Canarias, pues le salvaron la vida porque estaban condenados a muerte. Bueno, este es el resumen de la explicación. Pero tenéis un mes para ver la exposición y disfrutarla de ella, si es que os gusta. Para la prensa local, que no tenemos tanto tiempo, porque tenemos que ir a otra cosa, ¿cuántos muertos hubo en el cómputo global? Creo que fueron 45, porque de los veintitantos del Navarra, varios de 5 o 6 entre pasajeros y tripulantes del Galdames y uno del Canarias. O sea, ¿alrededor de medio centenar? Sí, por ahí, entre 40 y tantos y 50 por ahí hubo, sí. ¿Y de esta batalla quién resultó victorioso? Bueno, pues, ¿La República o no? El Canarias, sí. Sí, a pesar de que resistieron. El Canarias, sí. Un poquito como los ucranianos, ¿no? Es que este barco trayéndolo a la época de hoy. Era 3 veces mayor que los Bows y tenía, bueno, la diferencia era impresionante. O sea, es lo que estaba comentando, ¿no? Un poquito que le hicieron frente a pesar de que las fuerzas no eran igual. Tuvieron un gran valor todos. Los que pagaron con su vida fueron los del Navarra, pues gran parte de la tripulación. Esta es la historia. ¿Por qué en concreto esta batalla ha trascendido tanto a la historia? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Pues precisamente por la gran diferencia de capacidad de ellos. Y luego, pues, bueno, en principio fue la más importante batalla naval en la Segunda Guerra Civil, aquí en el Cantábrico. Y bueno, pues eso, hay abajo un papel que dice, se hicieron marinos, se hicieron héroes y al final se hicieron náufragos y al final se hicieron héroes en la historia. Pues. O sea, que inicialmente, claro, es que eran marinos, reclutados para la República. Sí, eran marinos, todos eran voluntarios de la Armada de Guerra Auxiliar de Euskadi. Y unos eran profesionales, otros no y tal, pero todos eran marinos. Comentar también la intervención de personas de Portugalete. Hasta ahora pues se contaba con que había 14 personas nacidas o vecinas de Portugalete que pertenecían a la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Entonces, con motivo de este acto, bueno, estos actos que hemos organizado en Oroitus, se me ocurrió revisar esos datos porque sospechaba que podían estar incompletos, entre otras cosas porque el mismo Juan Pardo Sangil, que es el autor del libro más completo que existe sobre la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, y que por cierto está expuesto ahí abajo con otros libros que nos han prestado Machichaco, el Cártea, ya decía que era una lista incompleta. Era una lista incompleta no por defecto del investigador, sino de los propios documentos seguramente que había consultado. Porque hoy en día la gente, pues bueno, piensa que los documentos en aquella época pues puede ser como hoy en día, que se va muy al dedillo, y no es así. Es una situación de guerra, es una situación excepcional y posiblemente pues no llegaban a todo lo que deberían llegar. Bueno, entonces, como digo, en el libro se recogían los nombres de 14 personas, pero hay muchas más en la lista. Entonces, cotejando documentos, que es lo que hay que hacer en estos casos, sobre todo las nóminas de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, que están disponibles en Internet, creo que todas, con la lista que había publicado Juan Pardo Sangil en su libro, pues descubrimos que había más portugalujos de los que él decía. Y llegamos al número de 34, si no recuerdo mal,
sin tener en cuenta pues a otros que eran del pueblo, pero que no pertenecían a la Marina y sin embargo colaboraron con ella, como es el caso de los que fueron tripulantes del barco que llevaba Leso Restieta, el famoso contrabandista de Santurchi, para el tráfico de armas republicanas. Entonces, si no me equivoco, son 36 ya. Digo, sumando vecinos de Portugalete y gente nacida en Portugalete que en aquel momento no vivía en la villa. Y luego, aparte, hay también un número bastante importante de personas que pertenecieron a la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi y eran, vamos a llamarlos, portugalujos de paso, porque estaban refugiados por motivo de la guerra. Básicamente era gente que venía de pueblos de la costa de Guipúzcoa, sobre todo de Pasaia, y entre estos mismos hay también un número, vamos a decir, mayoritario de personas que pertenecían a la colonia gallega de aquel puerto. Eran portugalujos, pero no eran militares de profesión, eran marinos en su mayor parte. Bueno, en el caso de Portugalete, que es el único que puedo hablar, porque claro, obviamente yo no me dedico a investigar lo de todos los pueblos, la idea de que la mayoría eran marinos de profesión no es muy acertada, por lo menos por lo que sabemos, por lo que se deduce de los documentos, pues por ejemplo, de los padrones de habitantes y demás, es que aproximadamente la mitad sí tenían alguna relación previa con la mar, aunque la mayoría aparecen como jornaleros, que era la definición habitual en la época para los obreros que trabajaban más o menos en lo que podían. O sea, que no es que no tuvieran relación con la guerra, con las tácticas militares, sino que ni siquiera eran marinos, muchos de ellos. Lo reconocen ellos mismos precisamente en estos testimonios que tenemos expuestos aquí abajo, entre ellos el de José Javier Olavega Chávez, que fue uno de los supervivientes de Navarra, o Rafael Menchaca Ugalde, que vivió en Santurchi, que dice que muchos ni siquiera habían cumplido el servicio militar y no habían visto un cañón ni en pintura. Entonces, con esos medios, pues es como se montó la Marina de Guerra. No, eso lo hace igual, le aporta mayor heroicidad, ¿no? Que gente del pueblo al final se enfrente a una fragata militar, ¿no? Como puede ser el Canarias del ejército franquista. Realmente la batalla de Machichaco es el episodio, pienso yo, que más ha destacado, más ha pasado a la historia, pero bueno, hay mucha más gente, como recogemos en la publicación que vamos a presentar el viernes, pues que participó en la Marina sin estar necesariamente en primera línea de frente. Sí, porque este tema realmente ha estado bastante oculto y es necesario explicarlo al pueblo, ¿no? Y precisamente vamos a tener el viernes a las 7 de la tarde en el Salón Ibaizábal del Hotel de Portugalete la presencia de Ollane Pardo Pérez, que es la hija de Juan Pardo Gil, que se ha mencionado como la persona que más ha estudiado el tema. Y bueno, va a ser un acto interesante acompañado de algún audiovisual que rememora, que contiene imágenes de la época y esto. La asociación Oroitus Elkartea se dirigió a nosotros, al ayuntamiento, para proponernos realizar un programa de actos conmemorativos. Y bueno, pues en esas estamos en esta semana, tendrán lugar todos los actos. Desde el ayuntamiento, dentro de las políticas de memoria, de recuperación de la memoria histórica, que ya tenemos establecidas también desde 2017 con un documento marco que incluye acciones y ejes de trabajo, y en colaboración con Oroitus Elkartea, con la que tenemos una estrecha colaboración ya de manera anual y estable. Bueno, pues se han establecido todo este programa de actos. En el caso del ayuntamiento, además de apoyar todas estas iniciativas, sí que tenemos y somos responsables de un acto institucional que tendrá lugar este sábado, día 5 de marzo, en la Plaza del Solar, delante del ayuntamiento. Es un acto institucional en el que se hará un reconocimiento, un homenaje a las, sobre todo, familiares de personas que estuvieron implicadas en la batalla de Machichaco. Hay todavía un superviviente de la batalla que también acudirá. Hemos pretendido hacer para el 700 aniversario de Portugalete una aportación de luz y sonido. Esta aportación de sonido es ni más ni menos que la entrada del Guipúzcoa ardiendo. Fue el primero que entró en combate contra el Canarias. En el segundo turno le tocó al Navarra, con peor pérdidas de vidas humanas
pero con un testimonio de heroicismo para la historia. Y en este barco, esa foto que viene ahí arriba en el recuadro, es Gerardo Tobar García, 25 años y con un proyecto de vida que lo cegó la vida. Vivían aquí encima del matadero de Portugalete, marino. El único muerto de Portugalete en el Guipúzcoa. Hemos querido, por una vez, después de tantos años, que Portugalete ha tenido una parte muy importante de la Marina Auxiliar de Guerra y dio su granito. Y la verdad que en la vida se le ha hecho un homenaje a este pueblo y a sus portugalujos. El día 5, desde la Punta del Muelle, tenemos planificado la entrada con un remolcador y un pesquero de Santurce, el Guri Manol, que se ha prestado, vamos, de mil amores para ello, acompañado con prácticos, el práctico mayor de la ría, José Ramón Marín García, primo también, y el Club de Remo San Nicolás, que ha dado la invitación al resto de remeros, la Cofradía de Portugalete, que ha hecho su oferta de participar a todos los barquitos que vengan, que serán bienvenidos en la Punta del Muelle, y desde las 12, suave, suave, con la melodía de la marcha de Deva, conocida, con esa música se vendrá por la ría hasta los Práticos, la zona de los Práticos. Coincidimos en el tiempo entre las 12 y la 1 con el acto que va a hacer la institución, que se va a hacer con una inauguración de una placa, veremos si llega todavía en puerto, y después de llegar hasta el puente se le va a saludar a ese simulacro del Guipúzcoa con las 21 salvas de ordenanza que se manda siempre a todo barco insignia que ha sido entrado en guerra o que ha salido con honores o ha salido 21 salvas. Las daremos ahí. Después se hará una recepción con Orfeón Portugalujo y con el Ochote Danovac